Hermanos, vamos entonces para Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bien, hermanos, como parte introductoria entonces a este sermón sobre sola escritura, me gustaría hablarles un poco sobre lo que justamente nuestro pastor habló el día miércoles. Como se nos enseñó en la predicación anterior, entonces, la Reforma fue un movimiento histórico iniciado en 1517. Todo esto fue derivado a que el Papa León X vendía y promocionaba reducciones a castigos por los pecados, es decir, hacía lo que son las llamadas indulgencias. Y todo con una sola finalidad: poder obtener los recursos para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Es decir, así como ahora nosotros estamos buscando y tenemos diversas estrategias para poder obtener recursos, para justamente usarlos para el bien y la expansión del Evangelio, entonces también en este caso, el Papa León X buscó una forma de cómo poder obtener esos recursos para la construcción de una basílica. En este caso, la forma como trabajaron y la forma que encontraron es agarrar y decir, bueno, no es suficiente entonces, básicamente la escritura, no es suficiente la fe, sino que ahora también vamos a hablar las obras de nuestros feligreses. Y sobre ello entonces lo que hicieron fue convencerlos de que una forma de cómo podían ayudarle a sus parientes que ya estaban con pecado o que ya estaban cometiendo pecado era básicamente una indulgencia. Es decir, simple y sencillamente era pagar un precio para poder obtener esa indulgencia y entonces fueran lavados y perdonados esos pecados. Es decir, que fueran librados de ese castigo. Eso es básicamente lo que hicieron y a partir de ahí entonces obviamente esto se manejó ya como una tradición hasta el día de hoy. Es decir, esta problemática viene desde tiempos antiguos y hasta la fecha todavía se sigue manejando. De esa forma entonces obtuvieron esos recursos para la construcción de una basílica. Sin embargo, estas acciones resultaron escandalosas para los oídos de un monje llamado Martín Lutero, quien argumentaba que el arrepentimiento requería de una acción interna y no solo algo superficial. En consecuencia, se puso al descubierto tradiciones y dogmas que habían distorsionado las enseñanzas de la Escritura. Por tanto, la Reforma buscó centrarse en el Evangelio y aprender lo que Dios nos revela en su palabra, considerando la sola Escritura como el grito de batalla de la mayoría de los evangélicos. Es decir, Martín Lutero lo único que hizo fue que no estaba de acuerdo con varias de las cosas que hacía la Iglesia Católica Romana. Y entonces en ese punto lo que hizo fue simplemente escribir, redactar las tesis y entonces pegarlas tal cual en el pórtico o en la puerta tal cual para que todo el mundo lo viera. Pero él nunca estuvo básicamente en contra o estuvo a nada, por decirlo así, de dejar tal cual la Iglesia Católica Romana. Simplemente es que no estuvo a favor de ciertas costumbres o tradiciones que se estaban empezando a manejar. Pero al final de cuentas, esto fue lo que originó tal cual lo que ahora conocemos como la Reforma. Entonces, dando este pequeño bosquejo, podemos comenzar entonces hablando de lo que es un problema antiguo
ahora traído a a la actualidad, es decir, un problema actual. ¿Quién tiene realmente la autoridad en este caso? Nosotros, como protestantes tal cual, como evangélicos, ¿realmente nos hemos preguntado quién es o quién tiene la autoridad máxima para nosotros? Sabemos obviamente que las iglesias católicas romanas, su autoridad máxima es el Papa. Pero para nosotros, ¿quién es la autoridad máxima? ¿Realmente tenemos una convicción de que la Escritura es la máxima autoridad? ¿O simple y sencillamente, hermanos y hermanas, seguimos inmersos en el abismo de nuestras creencias, considerando que solo la Escritura o que solamente la Biblia no es suficiente y que debemos hacer algo más? ¿Por qué les pregunto esto? ¿O por qué nosotros deberíamos de estarnos cuestionando constantemente esto? ¿Cuál es nuestra autoridad máxima? Porque con sinceridad podemos aceptar que el origen de muchas de nuestras creencias, muchas de nuestras tradiciones, provienen de conceptos heredados. ¿Cuáles son esos conceptos heredados o cuáles son esos pensamientos que heredamos? ¿O de quiénes lo heredamos? Normalmente los heredamos de nuestros padres, los heredamos de nuestros abuelos. Es decir, ¿quiénes son los que realmente nos encaminan hacia la Biblia o hacia conocer sobre las cosas de Dios? Normalmente son los abuelos. En algunos casos, obviamente, como cristianos, lo que hacemos es, como padres, también encaminar a nuestros hijos. Pero, al menos en mi caso, en este caso hablaré por experiencia propia, en mi caso, por ejemplo, fue mi abuela. Mi abuela fue la que me empezó a encaminar. Y mi abuela lo que hacía era simplemente enseñarme a orar o enseñarme a rezar, Padre Nuestro, Ave María y así sucesivamente. Pero todo esto son creencias básicamente, es decir, todo esto lo aprendemos de alguien más. Así como muchas cosas que llegamos a aprender, no es algo que nosotros traigamos arraigado desde nuestro origen como humanos. Simplemente alguien nos los tiene que venir a inculcar. Y en ese mismo tenor, muchas veces, si no es que la mayoría de las ocasiones, esas cosas que aprendemos, que heredamos, están erróneas o vienen distorsionadas. Y justamente una de ellas es la enseñanza que nos puedan dar. Porque muchas veces, o cuántos de ustedes, o a cuántos de ustedes les dijeron que la Biblia era la autoridad máxima. ¿A cuántos de ustedes les dijeron que tenían que estudiar la Biblia y que deberían de escudriñarla a profundidad? Si realmente eso fuera una enseñanza o una forma de cómo encaminarnos hacia conocer a nuestro Dios, a nuestro Salvador, sería una buena manera. Pero a la mayoría de nosotros nunca nos fue dado eso. Nuestro conocimiento de quién era Cristo se fundamentaba o se argumentaba en algo. ¿Y cuál era ese argumento o ese fundamento en el cual creíamos en Cristo? Solamente creíamos que Cristo había dado su vida por amor a nosotros. Y año tras año, entre marzo y abril, lo único que hacíamos era ver una y otra vez películas de la pasión de Cristo. Eso era todo lo que hacíamos. Y ese era nuestro gran caminar para conocer a Cristo, para conocer a nuestro Salvador. Y sí, obviamente llorábamos y recriminábamos y decíamos, ¿cómo era posible que estas personas sacrificaran a un hombre que solamente estaba haciendo cosas buenas? Pues justamente, mis hermanos, eso era todo nuestro caminar, eso era todo nuestro conocimiento de Cristo. Solamente veíamos a una persona buena haciendo cosas buenas que nadie más hacía y que solamente había sido sacrificado. ¿Por qué? Por personas malas, porque solamente querían verle mal o darle mal a Cristo. Esto era todo lo que teníamos. Eso era nuestro vasto conocimiento de Dios, era eso. Y eso era cada año, o sea, terminaban esos meses y volvíamos a nuestra misma vida. Y continuábamos nuestro caminar como si nada. Y al año siguiente otra vez venía el arrepentimiento de llorar y una vez más
derramar nuestro corazón porque veíamos a Cristo sufriendo y volvíamos a nuestro caminar a través diario y así sucesivamente. Mis hermanos, realmente ahora, en la actualidad, ¿ese problema todavía sigue? Seguimos día a día pensando que venimos los domingos y los miércoles solamente para derramar nuestro corazón, alabar, cantar, decir amén y al día siguiente continuar con nuestro caminar diario, pensando que como ya somos creyentes, entonces no va a pasar absolutamente nada. Eso era todo, eso era soportar nuestro gran caminar, pero precisamente por nuestra austera, por nuestra nula búsqueda en profundizar del conocimiento de Dios, de sus atributos y la razón del origen de nuestros pecados, constantemente nuestros cuestionamientos se enfocaban en cómo pudo haber personas que todavía alentaban el castigo para aquel que solo hacía cosas buenas. Y así sucesivamente, muchas personas todavía hasta el día de hoy continúan haciendo eso. Continúan pensando que como hay personas de malas que alientan este tipo de cosas. Sin embargo, en nuestros tiempos modernos, en nuestros tiempos actuales, los cuestionamientos obviamente han subido de tono y cada vez son mucho más fuertes que antes. Ya no solamente es alentar las personas que alentaban porque hacían cosas malas, sino que ahora también hay movimientos que lo que están haciendo justamente es, uno, o quitarle la gloria a Dios, o la otra es simplemente darle la espalda a Dios otra vez. Es decir, constantemente lo que estamos viendo son movimientos progresistas que lo que están provocando es simple y sencillamente estar en rebeldía con Dios. ¿Realmente esos movimientos progresistas tienen un fundamento? ¿Hay una razón por la cual nosotros debemos de creer en estos movimientos progresistas o como ahora le conocen los movimientos woke? No tiene ningún fundamento. Creyente o no creyente, no tiene ningún fundamento esto. Estos son movimientos, son modas pasajeras como cualquier otra, que ahora lo podemos ver en películas y nos están inundando con estos movimientos progresistas, pero no tienen absolutamente nada. No hay un argumento sólido por el cual este movimiento tenga que estar. Y es algo seguro que en algún momento este movimiento va a pasar y vendrá otro, y vendrá otro, y vendrá otro, porque así ha sido constantemente. Año tras año, siglo tras siglo, siempre hay un movimiento que va en contra, en rebelión a lo que Dios nos dice en su palabra. Y eso es lo que justamente nosotros debemos de tener cuidado. ¿A qué creemos realmente? ¿A qué le estamos dando la autoridad en nuestras vidas? Por eso debemos de cuestionarnos cuál es nuestra autoridad máxima. ¿Qué es lo que nos rige realmente para caminar conforme a la voluntad de Dios? Eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado entonces, porque si no, solamente nos vamos a mantenernos o a permanecer todo referente a Dios en un aura de misterio, donde lo único que se nos va a continuar enseñando es que debemos de ser personas buenas. No importa tu vida, no importa lo que hagas en tu vida, es más, no nos metamos en la vida de los demás. Lo único que tenemos que hacer es ser personas buenas. Pero ¿quién dicta si eres o no una persona buena? ¿Dios dicta que eres una persona buena? ¿Ese es el argumento que tienes? ¿O es simple y sencillamente tú mismo te estás autodenominando una persona buena? ¿Conforme a qué? ¿Conforme a tu corazón? ¿Conforme a nuestro corazón? Yo puedo decir que soy una persona buena. ¿Por qué? Porque simplemente no mato, no robo. Me voy hacia los 10 mandamientos y digo, ay, esto no lo hago y empiezo a hacer un checklist de todo lo que no hago. ¿Realmente es eso ser una persona buena? ¿Realmente mi autoridad máxima me está indicando que eso es ser una persona buena, solamente hacer checklist de los 10 mandamientos? ¿Realmente no mato cuando al final de cuentas puedo estar hablando, criticando y blasfemando? También eso es matar. Mato con la lengua.
Entonces, ¿dónde está mi checklist de que yo no mato? ¿Dónde está el hecho de que puedo decir, es que yo no robo? Sí, yo no voy a un banco a robar, pero realmente, en todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, ¿realmente yo no le robo a Él? ¿Cuántas veces yo no le he podido robar la gloria a Dios? Y ahí justamente estoy robando, y ahí estoy otra vez equivocándome en otro de los 10 mandamientos. ¿Cuántas veces yo le doy la honra a Dios o cuántas veces yo le doy el primer lugar a Dios en mi vida? Normalmente lo dejo de último. Y ahí otra vez estoy cometiendo un acto en contra de los 10 mandamientos. ¿Dónde está entonces mi real autoridad? ¿Realmente la estoy siguiendo? No importa si eres creyente o no creyente. ¿Lo seguimos todo esto? Ese es el detalle, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de estarnos cuestionando constantemente. ¿Qué es ser una buena persona? ¿Qué es ser una mala persona? Pensamos que ser una buena persona es hacer cosas buenas y que con ello vamos a tener el acceso directo al reino de Dios. Solamente. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que nuestro adiestramiento comienza, en el ámbito espiritual con una mochila cargada de puros prejuicios, con una mochila cargada de conceptos erróneos, aprendidos en nuestro caminar o heredados de nuestros familiares, porque tampoco a ellos les enseñaron, tampoco ellos tenían este conocimiento. Esta es la mochila que nosotros constantemente llevamos en nuestras vidas y de ahí comenzamos todo. Tenemos como piedra angular una creencia desviada. Sí creemos en Dios, el detalle es en qué Dios creemos. ¿Creemos en el Dios verdadero? ¿O creemos en nuestro propio Dios, en el Dios que nosotros mismos nos hemos creado en nuestro corazón? Y les vuelvo a repetir, esto no es de creyentes o no creyentes, esto es general, porque esa es la condición del ser humano. La humanidad completa está torciendo completamente todo esto, todo lo que tiene que ver con Dios. Todo está corrompido. ¿Y por quién más? ¿Por quién creen, mis hermanos? Todo es corrompido por la obra del hombre. Nosotros corrompemos, desviamos y torcemos completamente todo en nuestra vida. Y esa es la razón por la que toda creencia se quiere reducir al punto de solamente recitar que no existe una verdad absoluta, o al grado de desvalorizar la escritura, pues no se ve una relevancia práctica para nuestras vidas. Pero ¿realmente la escritura no tiene relevancia en nuestras vidas? ¿Realmente la escritura no nos da indicaciones tal cual de cómo deberíamos de estar caminando? Muchas veces como cristianos también llegamos a decir, es que el caminar cristiano es completamente difícil, es muy difícil. Tú no sabes cuán difícil es caminar en Cristo. ¿Sabes por qué es difícil? Un pastor lo decía, ¿sabes por qué nos es difícil caminar en Cristo? Porque quieres hacer tu voluntad. Porque lo que queremos hacer es nuestra voluntad. Si realmente nos apegáramos a lo que dice la Biblia, mis hermanos, sería algo muy diferente. Nuestro caminar sería más sencillo, pero como obviamente nuestro corazón está de por medio y queremos los placeres de nuestro corazón, por eso nuestro caminar es difícil. Y el detalle, mis hermanos, es que como cristianos lo predicamos constantemente. Tu caminar es difícil, caminar en Cristo es difícil. En serio, lo único que damos a entender ahí, y no quiero ser moralista porque a mí también me cuesta, realmente lo que estamos indicándole es el prejuicio de caminar en Cristo te va a ser difícil. Cuando deberíamos realmente tal vez predicar y decirle, ¿sabes qué? Es difícil, pero Cristo está ahí contigo. Dios está ahí contigo y nunca te va a dejar. Esa es la enorme diferencia. Esa es la enorme diferencia de estar en Cristo, de que Cristo esté en nuestras vidas y esté constantemente, soberanamente, Dios esté en todas las áreas de nuestra vida. Pero no se lo damos. ¿Por qué? Por orgullo, por soberbia, porque creemos que nosotros somos mejores que. Ese es el detalle. Por eso entonces vemos que las verdades absolutas no existen. Por eso entonces predicamos que la vida es complicada.
Por eso pensamos, muchas personas piensan que la Escritura, mis hermanos, es solamente un libro de moralidad y de historia antigua. Sí, obviamente hay leyes morales, hay leyes ceremoniales. Pero mis hermanos, si estamos en el pacto de gracia, ¿qué problema hay? Este libro no es un libro de abogacía o de leyes que solamente hay que seguir al pie de la letra y punto. Entonces, ¿por qué pensamos que es una ley moralista? Que esto es solamente puras reglas y reglas y reglas y reglas. Mis hermanos, ¿acaso estamos viviendo en el tiempo del Antiguo Testamento? Que constantemente era ley tras ley tras ley, era la ley, que vivían en la ley. ¿Por qué nosotros mismos nos ponemos cargas que no tenemos que estar siguiendo? ¿Y por qué nosotros mismos nos ponemos cosas, nos inventamos cosas que no tendrían que estar ahí? Por eso todo esto raya muchas veces en lo absurdo, en la soberbia, y nos dicen todavía que en la palabra hay soberbia patriarcal de opresión hacia la mujer. ¿En serio? Cuando Dios nuestro Señor nos dice tal cual que la mujer es coheredera, es nuestro igual. En ningún momento hay opresión para la mujer en la palabra. Dice que es un vaso frágil. ¿Dónde está la opresión? La opresión la ponemos nosotros. El hombre pone la opresión sobre la mujer. Pero ese es nuestro corazón, no es la palabra. Eso es lo que debemos de cuidar. Eso es tergiversar la palabra, a final de cuentas. O eso es porque no conocemos la palabra. Esos son cuestionamientos tan viles como considerar que Dios abusó de su poder contra María para poder procrear a su hijo. A ese grado llega la bajeza del corazón del hombre. Pensar que Dios abusó de María porque no le preguntó si quería tener un hijo suyo. Así de fácil. Vaya desvalorización y blasfemia que se habla. Cuánta perversidad alberga el ser humano. Y a la par muchos otros se aferran a que la ciencia es la única que va a dar respuesta. Solamente la ciencia da respuesta y hacen mención que es la única vía para entender y dar certeza o veracidad a las cosas. Sin embargo, debemos comprender algo. La Escritura ha perdurado por siglos y en medio de estos ataques y los ataques venideros, su inerrancia e infalibilidad permanece. Y he ahí por qué es el principio formal de la reforma. Es decir, este es el cimiento de la iglesia. El cimiento de la iglesia en sí es sola escritura. Está sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria, pero el fundamento de todo esto es sola escritura. No hay otro. Porque esta sostiene toda la estructura. Es el cauce del río que lleva las aguas por un camino. Eso es sola escritura. Lutero mismo se preguntaba constantemente si era la autoridad máxima a la que él seguía. Y encontramos una expresión temprana de la doctrina de la sola escritura en las 10 conclusiones de Berna en 1528, donde había una disputa entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante. Y entre estas 10 conclusiones, específicamente la segunda conclusión dice: la Iglesia de Cristo no formula ninguna ley ni mandamiento aparte de la palabra de Dios. Por tanto, las tradiciones humanas no son obligatorias para nosotros, excepto en la medida en que esté fundamentada en la palabra de Dios o prescrita en ella. Es decir, si a la luz de la palabra estamos siguiendo una tradición que no lo indica, entonces no tenemos por qué seguirla. Ese es el punto, eso es todo, así de fácil. Por eso siempre tenemos que ir a la palabra de Dios, por eso siempre debemos de tomar el ejemplo de los de Berea. Todo lo que se predique, todo lo que se hable,
vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Está ahí? Excelente, si está ahí, sigámoslo, amén, vamos. Pero si no está ahí, entonces, ¿para qué vamos a hacer caso? Solamente porque una persona de autoridad te lo dice, puede ser un pastor y te puede estar diciendo una mentira, una gran herejía acá. Entonces, sigamos la palabra. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el corazón de muchos de nosotros, como lo hemos estado hablando, siempre se desvía, siempre maneja un desvío y entonces constantemente rechaza la palabra de Dios. Como dice Herman, el gran teólogo Herman Bavinck, la iglesia, según lo que es hoy día, la doctrina católica universalmente aceptada es temporal y lógicamente anterior a la escritura. Por tanto, los dogmas y tradiciones humanas de las cuales se aferra el catolicismo romano terminan imponiéndose sobre la Biblia. Y eso es a lo que nosotros debemos de cuidar, que esto no suceda. Por ejemplo, cuestiones como el purgatorio, lo de las indulgencias, lo del Ave María y tantos otros sacramentos que se siguen como la confirmación, que es lo que vimos justamente en la predicación del miércoles pasado. Mucho de todo ello no está tal cual en la palabra, no se sigue en la palabra. Tú puedes decir, es que el Ave María tiene ciertas cosas que vienen en la palabra. Sí, tiene extractos de la palabra y lo puedes buscar en Lucas capítulo 1, versículos del 28 al 30 y 42. Y ahí están los extractos que te hablan de dónde fue sacado el contexto para el Ave María. Punto. Pero no te dice nada más. Entonces, ¿por qué lo sigues? Porque muchos no creyentes siguen todavía diciendo esto. Porque simple y sencillamente no se los han enseñado. En pocas palabras, mis hermanos, lo que se hace es manipular y convencer a las personas. Si yo digo que la doctrina que se enseña en una iglesia, por ejemplo, si yo manejo una doctrina que estoy enseñando acá, o el pastor, nuestro pastor, tiene una doctrina que se está enseñando en la iglesia, pero a mí no me convence, yo no le encuentro sentido, entonces voy y busco otra iglesia. Cuando busco otra iglesia y encuentro donde mi corazón está en paz, donde yo tengo tal cual lo que yo estoy buscando, entonces ahí es donde debo estar. El espíritu está ahí y allá se va uno. Realmente es una gran mentira eso. Lo único que estás buscando es tu conveniencia. Lo único que estás buscando es tu corazón desviado, está buscando sus propios placeres. Tal vez te gusta danzar, pero como aquí no se danza, pues estás buscando dónde ir a danzar. Ese es el punto. Ese es el detalle. O la otra opción también, y que muchas veces puede llegar a suceder, es que eres creyente y se te está enseñando que la Biblia es el castigo para los no creyentes. Pero resulta que tú una noche dices que tuviste un sueño y que Dios te habló ahí y te indicó que eso no es cierto. Y entonces, ¿qué haces? ¿Vas a la palabra de Dios y realmente ves si a la luz de la Escritura está mencionado? No. Sigues tu corazón y dices, tuve un sueño, entonces me voy a ir a otra iglesia. Y sabemos que hay personas que están congregándose a partir de alguien que tuvo un sueño y estuvo en contra de una doctrina. Por todo esto que he mencionado, mis hermanos, es que debemos cuestionarnos si realmente como reformados, como cristianos reformados, que estamos ahorita aquí nosotros, ¿es la Biblia nuestra máxima autoridad? ¿O estamos orientados por nuestra soberbia y continuamos aceptando en nuestras vidas creencias, doctrinas y tradiciones erróneas que pueden mantenernos distantes de Dios, confiados en que hacemos lo correcto, algo parecido al legalismo o al fariseísmo? Porque yo estoy diciendo que lo que yo creo es correcto. Aunque la palabra de Dios me está indicando otra cosa, pero es lo que yo creo. Y la clásica disputa que hay de que se puede tomar vino o no se puede tomar vino. ¿Puedo escuchar música secular o no puedo escuchar música secular? Y ahí están constantemente, estamos divididos entre todo esto. Y nos interesa más saber si puedo o no puedo hacer lo que hay en mi corazón, lo que mi corazón me está dictando, así realmente hago lo que me dice
Dios que yo haga. Y por eso el punto aquí es, ¿a qué me estoy sometiendo? ¿A qué nos estamos sometiendo? ¿Qué estamos siguiendo? ¿Qué imagen estamos proyectando? Yo puedo estar viniendo todo el tiempo acá y puedo estar en todas las actividades que la congregación haga. ¿Y realmente mi vida está predicando lo que yo estoy diciendo, lo que ustedes están viendo? ¿Cómo saben ustedes o cómo sabemos todos que como hermanos estamos caminando justamente en Cristo? ¿Cómo sabemos si todos estamos caminando bajo la misma autoridad? Ese es el punto. Y como creyentes, no solamente el no creyente, también como creyentes criticamos, hablamos. Y eso es lo que debemos de cuidar. Entonces, debemos de tener cuidado en las comprensiones cerradas y en las autoridades que nosotros manejamos para nuestras vidas. Porque si nosotros, como el legalismo o el fariseísmo, tomamos a entendimiento privado la palabra, es decir, vamos a la palabra y digo, ¿tú qué le entendiste? ¿Yo qué le entendí? Pues cada quien tiene su interpretación. Y eso es lo que no debemos hacer justamente. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón te va a dictar qué es lo que tienes que creer. Pero ¿sabes quién sí te lo debería de dictar? El Espíritu Santo. Por eso antes de leer la palabra, antes de ir a la palabra, primero ora. Ora para que el Espíritu Santo te revele, no lo que tú quieres, lo que ya está revelado en la palabra. Eso es lo que tenemos que estar viendo. Y ahí nos debemos de estar abocando. Ahí deberemos estar preocupados. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado con nuestros corazones y lo que creemos. Y con esto entonces vamos a un segundo punto que es el problema de la humanidad viva y muerta a la vez. Como humanidad, en su mayoría nos consideramos a nosotros mismos buenas personas o de buen corazón, porque nuestros pecados son pequeñitos. O sea, somos tan buenos, tan inocentes que nuestros pecados los hacemos así, todo pequeñito. O escogemos qué pecados son pequeños y cuáles son malos, cuáles son más grandes. Es que yo no hago esto. Sí, pero pecas de otra forma. Y entonces ahí estamos. Soy buena persona, tengo buen corazón, amo a todos, sí estoy. Yo no critico, pero a espaldas de esa persona estás ahí hablando, mira al hermano que hizo, mira, este faltó, este no está aquí, lo mismo. Dice, porque nuestros pecados, porque comparados con aquellos que son malos de corazón y quieren nuestro mal, porque siempre estamos pensando en aquella persona que mata, aquella persona que asesina, aquella persona que vende drogas, aquella persona que distribuye drogas. Siempre estamos pensando en que esos son pecados mucho mayores que los míos, porque yo no hago eso. Sin embargo, la Escritura nos recuerda la condición bajo la cual nos encontramos como humanidad. Y tal cual lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Y dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir, Cristo. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues,
Tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, no dice de unos cuantos, es de todos. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, otra vez, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. La justificación por, obviamente, la muerte de Cristo. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Es decir, en pocas palabras y para resumir todo, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Se dio acceso o se le abrió las puertas, como coloquialmente se dice, se le abrió, como Pedro por su casa entró la muerte. De modo que se extendiera a todos. Y he aquí la primer pandemia que existió. Es decir, la muerte llegó para todos. No es enfermedad, dice, no hay un solo ser humano que haya quedado libre de esta enfermedad. Por ello, todos pecaron. Nuestra herencia, por ser descendencia de Adán, fue la desobediencia, la rebeldía hacia nuestro Creador, similar a como nuestros hijos o nosotros como hijos actuamos con nuestros padres. Es decir, la honra y el temor se pierde y comenzamos a retar y a medir hasta dónde se nos permite pasar la autoridad de nuestros padres. Nosotros entonces, a partir de ese pecado, a partir de esa desobediencia de Adán, que entró la muerte, comenzó entonces justamente todo esto. Toda esta rebeldía, todo era en contra de Dios. Justamente como nosotros como hijos lo hacemos con nuestros padres. Cuando nuestros hijos lo hacen con nosotros mismos, es igual. Nosotros lo hacemos en constante para con nuestro Padre, que es Dios. Constantemente hacemos cosas que van en contra de lo que Él dicta. Eso es rebeldía al final de cuentas. No eres una persona buena. No tienes un buen corazón. Tu corazón está desviado y es corrupto. Está manchado por el pecado. Por eso obviamente vas a hacer cosas que a ti te plazcan hacer, porque dicta nuestro corazón que así es. Lo que tu corazón quiera lo vas a ir a hacer. Pero si en la palabra no dice, no importa, pero yo quiero hacer eso. Ya vas caminando. Y luego te das de topes una y otra y otra y otra vez. Y después de eso vienes justamente y dices, ¿cuánto caso debía haberle hecho a Dios? Y eso es como creyente, y como no creyente es exactamente lo mismo. Cuando tú y yo no éramos creyentes, ¿qué hacíamos? Todo era rebeldía. Eso no ha cambiado, de todos modos, creyente o no, sigue siendo. Como no creyente sigues haciendo todo lo que a ti te plazca, lo que tu corazón quiere, lo que tu corazón dicta, lo que a ti te gusta hacer, y tropiezas una y otra y te levantas. No, es que yo puedo, a mí nadie me va a tirar y allá vas, y te levantas y sigues y pum, vuelves a caer. No, es que esto no me va a tirar y sigues, se lleva tu soberbia y tu orgullo caminando de la mano. ¿Dónde está la diferencia? Cristiano o no cristiano, creyente o no creyente, ¿en dónde está la diferencia? Es la misma, porque sigue siendo el mismo corazón corrupto, sigue siendo la misma mancha, el pecado ahí está. ¿Sabes cuál es la diferencia? Cuando tú vienes a Cristo, Él ya te perdona esos pecados. Y entonces lo que haces es, vas, caminas, te arrepientes por lo que haces, y entonces eres justificado, como lo acabamos de leer, y continúas tu caminar. Pero un arrepentimiento genuino, porque si es un arrepentimiento superficial, créeme que no vas a dar frutos, no vas a dar muestra de que Cristo está en ti. Si tú crees que porque no vienes a la congregación, no te congregas, no lees la palabra, porque no oras, porque no ayunas,
entonces no, ya Cristo no me va a perdonar. Estás mal. Tienes el perdón para todo. Cristo te perdona lo que haces, pero tienes que arrepentirte genuinamente. Si no, esto no tiene cabida. Vas a seguir pensando que eres una persona buena entonces. Y entonces así es como actuamos con nuestro Creador. Conforme vamos desarrollándonos y avanzando en edad, vamos caminando cada vez más alejados de Dios y más guiados por nuestro entendimiento. Nos consideramos sabios y superiores al resto y criticamos a quienes no comparten nuestra manera de pensar y de actuar. Así es como nos mantuvimos. ¿Y cuántos todavía nos seguimos manteniendo caminando así? ¿Por cuánto tiempo estuvimos así? ¿Cuántos considerábamos nuestra máxima autoridad a una corriente filosófica o métodos holísticos para encontrar la paz interior? Es decir, ¿cuántos creían en, básicamente por decirlo de una forma, en Pachamama y cosas por el estilo? Eso es la parte holística, no, yo todo integral y la paz, el mundo y la paz en mi corazón para todos. Sí, realmente eso no te sirve de nada. Si Cristo no está en tu corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está el fundamento? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos de nuestros pecados algo tan insignificante, pero olvidamos que miles de hormigas tienen tanta fuerza como para arrasar con animales tan grandes como lagartijas. Es decir, tu pecado, mi pecado lo minimizo, pero une todos estos pecados. Una hormiguita no hace nada, lo aplastas, lo pisas y lo matas. Trata de hacerlo con muchas hormigas y te van a arrasar a ti. Así es el pecado, mis hermanos, así se mete el pecado cuando nosotros no vamos a la palabra. Empezamos con un poquito y empieza a crecer. Y luego no sabemos qué hacer con nuestra vida. Ese es el detalle. Así es el poder de la esclavitud de nuestros pecados bajo las cuales nos mantuvimos inundados hasta el tope. Estábamos inundados de toda mancha, de mugre. Así es como estábamos. Así es como muchos que no son creyentes, así se mantienen. Están hasta el tope, hasta el cuello de inmundicia. Pero ¿sabes qué? Hay perdón de pecados. Y Cristo te perdona tus pecados. Y es por la obra de Cristo que Él te saca de esa inmundicia, te limpia, te pone su vestidura limpia y te justifica ante el Padre todos los días de tu vida. Y eso te lo dice la palabra del Señor. Así es que si tú no eres creyente, tienes perdón. Hay perdón de pecados. Sin embargo, Dios siempre ha estado ahí. Aun cuando tú lo has pecado todo, aun cuando tú has hecho de tu vida una completa rebelión ante Dios, Dios siempre está ahí. Aún en esos momentos, Dios continuaba con nosotros y no fue sino por su gracia que obró en nuestras vidas y que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, y fue por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo que ahora, siendo nuevas criaturas, con nuestro entendimiento renovado, es que comprendemos quiénes realmente éramos. Y ahora sí, acompáñenme, hermanos, a Efesios capítulo 2, versículo 1, para que comprendamos esta parte. Y dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Sin importar si tienes 1 año o 30 años de creyente, por ningún motivo debemos olvidar de dónde salimos. Y si tú no eres creyente, ahí donde tú estás, ahí estuvimos todos nosotros envueltos en delitos y pecados. Porque aunque ahora tenemos vida como creyentes,
Por años estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, éramos seres vivientes, físicamente hablando, pero estábamos muertos espiritualmente. Casi que éramos como zombies. Vamos caminando y hacemos lo que nosotros queremos con las necesidades básicas, pero estamos muertos espiritualmente. ¿Y esto qué implica? El estar espiritualmente muerto no significa que estemos físicamente muertos, socialmente muertos o psicológicamente muertos, porque pensamos y somos racionales. Pero aún en una muerte real, o en palabras de Spurgeon, no es un sentido moral ni en un sentido mental, sino en un sentido espiritual. Pobre humanidad, está muerta. Y así la palabra de Dios positivamente la describe una y otra vez. Ahora, ¿en qué manera y en qué medida están las personas muertas antes de la conversión? La misma escritura nos da referencia, describiendo al hombre que no es salvo como ciego, esclavo. ¿Esclavo de quién? Esclavo del pecado, amante de las tinieblas, enfermo, perdido, hijo de ira, bajo poder de las tinieblas. Ahí es donde toda la humanidad está y ahí es donde toda la humanidad, lo que toda la humanidad es. Esa es la radiografía del ser humano. Hombres quienes retábamos constantemente los límites de Dios, o en pocas palabras, nos comportábamos como rebeldes. Esos son los delitos, la rebelión, la rebeldía. Ese es el delito de lo cual habla ahí la palabra. Que estamos muertos en nuestros delitos, desobediencia. Mientras que nuestros pecados son aquellas cuestiones en las que hemos fallado, como cuando hijos fallamos al honrar a nuestros padres. Y ellos pueden caer en decepción, nuestros padres. No estoy hablando de Dios. Es decir, nuestros padres esperan algo de nosotros y que para alcanzar esos estándares nos esforcemos y nos mantengamos en lo que ellos nos están dictando. Y es ahí donde nosotros fracasamos en alcanzar y mantener los estándares de Dios. Y todo por una simple y sencilla condición, que es ir en contra de Dios para buscar nuestro beneficio. De eso habla ahí tal cual. El delito es que vamos en contra de Dios. Y el pecado es que tenemos acciones que van en contra de lo que Él dicta. Somos orgullosos, somos soberbios. Eso todo ser humano lo tiene en diferente medida. Nos creemos superiores a todos. Pero entonces, vayamos ahora a Efesios capítulo 2, versículos del 2 al 3. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Ya lo acabamos de mencionar, cuál es la corriente de este mundo, es seguir todo lo que este mundo dicta que debemos estar haciendo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, que estamos hablando que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, todos nosotros estuvimos o estamos bajo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es decir, todos estábamos a lo que Satanás dictaba para nuestras vidas. Punto. Es decir, obedecíamos a Satanás en lugar de obedecer a Dios. Por eso entonces tergiversamos la palabra y empezamos a decir cosas que no vienen ni siquiera en la palabra. Por eso nos creemos buenos. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Hermanos, mientras un hombre muerto se siente cómodo en su féretro, asimismo, cuando nosotros espiritualmente muertos nos sentimos cómodos en los delitos y pecados. Eso es justamente lo que pasa, ahí estamos tranquilos. Ni nos movemos, ni nos acongojamos. Pero en contraparte, un hombre que ya ha sido liberado de esta esclavitud del pecado, un hombre que ya tiene vida espiritual, dentro de un féretro se va a sentir sofocado e incómodo y con una enorme urgencia por escapar de esa condición. Así también al venir a Cristo y ser nuevas criaturas, con una nueva vida, eso es lo que nosotros debemos de estar padeciendo. Sentirnos sofocados por nuestros propios pecados.
sentirnos agobiados por nuestro propio ser soberbio y orgulloso. Eso es lo que nos debería estar sofocando. Y entonces ir constantemente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y estamos entonces ahora en total disposición y obediencia a Él. Por eso nos sometemos a Dios, nos sometemos a la palabra, a lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la revelación de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él, de sus atributos. Ahora, ¿cómo podemos solucionar este problema? Amados hermanos, somos herederos de la verdad de sola Escritura. Entonces, ¿qué debemos hacer para vivir de acuerdo con nuestra vida como cristianos reformados? Bueno, podemos hacer 3 cosas: estudiar la palabra, aplicar la palabra y compartir la palabra. Estudiar la palabra. Habrán hermanos que estarán en contra de la secularidad, es decir, contra todo aquello que no posea contenido cristiano, como ver series, películas, escuchar música secular. Y todo eso debe ser respetable para quienes, hermanos, piensen que eso está mal. Pero si yo te digo que si este mismo tiempo que tú y yo tal vez le dedicamos a la secularidad, se lo dedicamos a la palabra de Dios, nuestra vida cambiaría completamente. Es decir, yo no te estoy viniendo con moralidad acá, yo lo único que te estoy diciendo es: puedes ver películas, puedes ver series, puedes escuchar música si tú crees que no te va a afectar. Si tú te sientes cómodo, pero no hay nada como venir a la palabra de Dios y que transforme todas las áreas de tu vida. Eso es lo importante. Que tu transformación no sea solamente aquí, en el conocimiento, que tu transformación venga acá en el corazón. Y te aseguro que el día de mañana ese amor por toda la secularidad va a ir disminuyendo. Poco a poco va a ir disminuyendo y cada vez va a ir aumentando el gusto por toda aquella música que está alabando a Dios. Música es música, hermanos. La música no es música secular o cristiana, es música. Pero hay música que alaba a Dios. Y ahí es donde mucho vamos a estar pasando tiempo conforme obviamente vayamos a la palabra y estemos expuestos a la palabra. Las películas igual, va a bajar el estar viendo películas y vas a empezar a querer estar en la palabra. Ese es el punto. Tu vida transformada, tu vida completa debe darle gloria a Dios. Esa es la transformación de la palabra. A eso es a lo que me refiero en este momento, no a la moralidad. No te estoy viniendo aquí con legalismo ni nada por el estilo. Nuestras tomas de decisiones obviamente van a mejorar. Por ejemplo, tienes un jefe que es áspero y gruñón, vas a saber cómo tratar con ese jefe. Le vas a poder exponer la palabra a su momento. Le vas a poder hablar a un compañero del trabajo. A tu pareja le vas a poder exhortar en amor. Y eso es algo bello, que tú puedas decirle tal cual: ¿sabes qué? Yo creo que lo que estás haciendo no es correcto porque la palabra dice esto. La mujer se va a someter a su marido, entendiendo que el sometimiento no es opresión, entendiendo que el sometimiento es que simple y sencillamente lo que dice mi marido, yo lo único que voy a hacer es, no voy a estar refutando y diciendo y sobre todo ante los hijos estarlo exponiendo. No, tú no sabes, tú no esto, tú no lo otro. Eso no es sometimiento. Van a la par los dos, no es uno encima del otro. Eso lo vas a entender conforme vayas a la palabra. Pero por eso muchas veces se tergiversa la palabra, porque se habla de que hay opresión patriarcal aquí en la palabra de Dios. Y eso no es cierto. Todas tus relaciones se van a ver envueltas en algo para beneficio tuyo. Nuestro discernimiento para mantenernos en los caminos rectos se va a incrementar y con mayor facilidad vamos a identificarlos y van a haber oportunidades para que tú no estés en cosas turbias.
La Escritura tiene el efecto de mejorar radicalmente nuestras vidas al proveernos más y más sabiduría para decidir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es bueno y lo que es mejor, entre lo que conviene y lo que no conviene. Como cristianos, somos seguidores de Cristo y eso implica seguir sus pasos, conocerlo como se ha revelado, tal y como Él quiere que le conozcamos, y para ello debemos estudiar la Escritura. Sinceramente, mi hermano, te digo, te vas a asombrar, nos vamos a asombrar todos los días de cómo el Señor nos va a ir moldeando a su imagen todos los días conforme estemos expuestos a la palabra. Más allá de hacerte crecer en sabiduría, vas a ser ahora sí un nuevo ser transformado y regenerado en tu forma de pensar. Si en realidad la Escritura es nuestra autoridad suprema e incuestionable, no hay otra manera de conocer la verdad de Dios que estudiando su palabra, y no hay otra manera para que conozcas cómo realmente eres. Y porque no puedes, y por qué, o la razón por la cual no puedes acceder al reino de otra manera que no sea por medio de Cristo. Razón por la cual debes ser transformado y hecho nueva criatura. Porque si tú no eres transformado, si yo no soy transformado y hecho nueva criatura, obviamente el acceso no va a estar. ¿Por qué? Porque algo con mancha no va a ir al reino de Dios. Nuestra santificación es progresiva. Y en esta progresión va a darse la imagen y entonces el día de mañana podremos tener el acceso ante el Padre. En pocas palabras, mi hermano, estudia la palabra, estudiémosla, atesorémosla, porque como dice Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El propósito de las Escrituras es testificar de Cristo y conocerle, comprender que el único camino para alcanzar la vida eterna es a través de Cristo, es por medio de Cristo. Ahora, ¿cómo aplicamos la palabra? La palabra de Dios no es mera información para llenar nuestras cabezas de datos y llenarnos de soberbia de conocimiento que tenemos ahora, sino es para inundar nuestra vida diaria con el Evangelio, de tal manera que se vea para quién y para qué vivimos. Como ahora, siendo nuevas criaturas con una mente renovada, esa brecha entre nuestra vida pasada y la actual se va a hacer inmensa, va a ser un abismo. Porque te vas a dar cuenta de lo que eras antes, en dónde estabas antes, el carácter que tenías antes y el carácter que ahora tienes cada vez más a semejanza del carácter de Cristo. ¿Te va a costar? Obviamente va a costar. Y cuesta mucho llanto, porque te va a arrancar de raíz todo eso del corazón. Pero vale la pena, mis hermanos. No estemos llenos de superioridad, buscando perfección continua. Nuestros arranques de ira siguen persistiendo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente seguimos siendo personas que estamos en proceso de renovación. Y mi hermano, si tú no eres creyente en estos momentos, si alguien aquí no es creyente, solamente entrega tu vida a Cristo. Arrepiéntete. Es lo único que Cristo te pide. Arrepiéntete de tus pecados. Camina con Él y Él te va a ir mostrando ese camino que tú necesitas. Eso es todo, esa ira, esa preocupación, todo eso se te va a quitar. Pero no se te va a quitar como te dicen otros falsos profetas que te dicen, ven a Cristo y todo va a ser nuevo y todo va a ser mejor. Se te va a quitar porque vas a descansar en Dios, en la soberanía de Dios. Vas a descansar en que Él va a obrar en tu vida para bien tuyo. Es para eso. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Así es como nosotros debemos de estar aplicando la palabra. ¿Cómo compartimos la palabra? Si la palabra es lo que hemos recibido, entonces
La palabra es lo que debemos de compartir. Es lo que da vida y es la única base segura para la vida. Entonces, ¿qué necesitan las personas que nos rodean? Lo mismo. Lo mismo que tú y yo necesitamos todos los días, es lo mismo que aquella persona que nos rodea, creyente o no creyente, necesitamos todos lo mismo. La palabra, el evangelio. No se puede recibir la palabra y quedártela para ti mismo. Esto es, comparte la palabra de Dios. ¿A ti te trae beneficio? ¿Ha cambiado tu vida? Comparte qué es lo que te ha cambiado. Cómo eras y cómo eres ahora. Para eso tienes que compartir la palabra y cómo el evangelio ha cambiado tu vida. Eso que has recibido todos estos años es tiempo de compartirlo a través del discipulado de alguien más. La palabra recibida debe volverse palabra compartida. Sola escritura es vivir sometidos a la autoridad incuestionable de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a seguir reformando nuestras vidas, siendo cada vez más fieles y apegados a la escritura para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Y por último, mis hermanos, quisiera llegar a este apartado de la aplicación. ¿El sometimiento es un sometimiento o es un lema doctrinal nada más? Muchas personas dicen creer en lo que significa sola escritura, pero no entienden qué significa esta enseñanza fundamental. Determinan qué creer según otras autoridades, lo que les parece, lo que experimentan o lo que otras personas les dicen. Otras quieren obviar 2000 años de historia de la iglesia. Claramente es tiempo de recuperar la doctrina de sola escritura y para hacerlo debemos y podemos someternos conscientemente a la escritura en cada área de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el trabajo y en el ministerio. ¿Cómo lo podemos hacer en el ministerio? En el servicio a la iglesia, en la sujeción a nuestros pastores y a nuestros líderes. Ahí vas a dar tú testimonio de cómo te sometes a la escritura. Podemos estudiar las confesiones históricas, la confesión de fe bautista, la confesión de Westminster. Puedes estudiar los credos de los apóstoles, el credo de Nicea y leer más sobre la historia y la teología de la Reforma. Pero mis hermanos, nada de todo esto, nada debe usurpar la autoridad máxima que es la escritura. Tengamos cuidado, mis hermanos, que no sea nuestro corazón guiándonos, sino el Espíritu Santo para ir a la palabra. ¿Por qué creemos lo que creemos? Pregúntense esto constantemente. ¿Por qué creemos lo que creemos? Y que a la hora de responder esta pregunta, cuando se trate de las verdades más importantes en el mundo, podamos ir a la Biblia para justificar nuestra respuesta. Hermanos, una vida reformada, una vida cristiana reformada, se somete a la escritura. No solamente es ir por la calle diciendo, soy reformado. Es realmente que se vea que esa reforma está impactando en nuestras vidas, porque Cristo vino para reformar todas nuestras vidas. Que se vea tal cual, que seamos semejantes a Él, que se vea la imagen de Él todos los días, para que entonces el prójimo, nuestro prójimo, que todavía no está en Cristo, quiera ser como tú. Tú seas ese testimonio de cómo Cristo te cambió y entonces Él venga a ti o ellos vengan a ti diciendo, ¿qué hiciste? ¿Quién es tu autoridad? Y entonces tú le puedas compartir la palabra. Créeme, yo como vine a Cristo a partir del testimonio de mi padre, cuando yo vi cómo su vida cambió por completo. Eso es lo que me hizo cambiar. Eso es lo que me hizo decir, yo quiero esto. Obviamente para ese momento ya la obra del Señor estaba. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Someternos a la palabra. Hermanos, la vida reformada es someterse a la Escritura como única autoridad suprema e incuestionable. Vamos a orar, hermanos.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque obras día con día en nosotros. Y Señor, sabemos que no somos perfectos, que cometemos errores día con día, que pecamos día con día, pero sabemos que somos justificados. Mas no por ello hacemos pecados a diestra y siniestra. Y perdónanos, Señor, por ello. Ayúdanos para que constantemente nuestra vida vaya a la Escritura y sea sometida a la Escritura, nos sujetemos a ella y que realmente podamos decir, mi autoridad máxima es tu palabra, porque tú estás revelado en ella. Tú quieres que te conozcamos a través de la palabra, con los atributos que tú ya has dado a conocer. Ayúdanos y que tu Santo Espíritu nos guíe. Y si alguien sigue todavía aferrándose a no creer en ti, Señor, obra en su vida. Obra en su vida como lo hiciste en nosotros, para que venga a ti, arrepentido de sus delitos, de sus pecados, aceptando que ha estado en rebeldía a ti y que tú le puedas poner tu ropa limpia, es libre de mancha de la justificación ante el Padre. Y que de nueva cuenta, tú y solo tú te lleves la gloria por esa obra hermosa de redención. Bendito seas, Padre, y te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.